Gracias por continuar aquí en el Mañana News de la Octava y ya está con nosotros Gerardo Orantes para hacer el análisis a partir de minería de texto de las mañaneras del presidente López Obrador. Gerardo, muy buenos días. Muy buenos días, Pancho. Muy buenos días, Jesús. El análisis de hoy es sobre corrupción. Así es. Hoy vamos a analizar lo que se ha dicho en la conferencia matutina acerca de corrupción. Y bueno, la palabra corrupción es algo que está en la agenda política no solo del país, sino que es una palabra que se está utilizando en agendas políticas de otros países. Por ejemplo, en los debates demócratas está siendo utilizada por Elizabeth Warren, por Bernie Sanders, como algo que hay que combatir. ¿Es una nueva categoría de lenguaje político? Es una categoría que está, si no nueva, es una categoría sí que está siendo... Trendy. Sí, trendy. Y bueno, vamos a analizarla también porque en particular para el presidente no forma una palabra común y corriente. Es una palabra que que es piedra angular en su diagnóstico de lo que está mal en el país, ¿no? Y el presidente no solamente diagnostica que todos los problemas del país se originan de la corrupción, sino que a nivel histórico todos los problemas que han ocurrido en el país nacen de la corrupción. Ese es su diagnóstico y vamos a ver cómo insiste en él. De las palabras más repetidas, corrupción es la 11ª palabra más repetida. Y esto es muy significativo porque muchas de las palabras que tenemos antes de corrupción, vamos, va, yo, estamos, son, gobierno, están, ahora, nosotros y México, podrían formar parte del vocabulario de cualquier político, de cualquier presidente que diera una conferencia de prensa. Sin embargo, corrupción sí es una palabra exclusiva de Andrés Manuel, y justamente ayer en Milpa Alta estaba dando un discurso en donde habla del tema. Dice, antes no se hablaba de corrupción, sin embargo, hoy hablamos todos los días. Todos los días. Y así la ha repetido más de 2,000 veces en lo que va de... ¡Wow! Más de 2,000 veces. Esto, si haces las cuentas, son más de 10 veces en promedio por día. Es muchísimo. Y bueno, comparamos también qué tan frecuente la usa contra otras personas que están ahí presentes en la mañanera, que son los periodistas que van a hacer preguntas y demás. La palabra corrupción para el presidente es la 11ª palabra más repetida, mientras que para los periodistas la 76. Es decir, aquí habla del contraste de agendas, ¿no? Mientras que para el presidente la palabra corruptos es la 611, para los periodistas la 3103. Es una disparidad. Una disparidad brutal. Y si nos vamos a la palabra corrupto, también para el presidente es la 701 y para los periodistas la 4763. Es decir, hay una disparidad tremenda y es el mismo evento, están ahí reunidos y hablan en diferente frecuencia sobre los temas de corrupción. Ahora bien, cuando comparamos, hay otras palabras que las utiliza con cierta frecuencia. Educación, salud, seguridad, palabras que forman parte de la agenda política. Por ejemplo, cuando habla de salud, más bien concentra en un solo día y habla muchas veces de salud. Y ya veíamos en la ocasión anterior cómo cuando quiere fijar una agenda, el tema del avión, lo pone en el día y lo repite y lo repite y lo repite. Sin embargo, cuando habla de educación, salud, seguridad, tiene días completos, semanas incluso, en donde no vuelve a tocar el tema. Cuando habla de corrupción, eso prácticamente no sucede. La palabra corrupción está inmerso en sus conferencias prácticamente todos los días. Cuando uno observa el calendario, hay pequeñas días, descansos, pero nunca más de 2 días seguidos pasa sin hablar de corrupción. Es algo que está repitiendo constantemente. Y, por ejemplo, que ayer lo señale así de preciso, te habla de que no es una improvisación. Claro. ¿No? Ayer precisamente dijo, hoy hablamos todos los días de corrupción. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Se adelantó al análisis que traíamos el día de hoy. El presidente López Obrador nos ganó la primicia. Nos ganó la primicia. Pero es importante porque justo
le dan el punto en que el devenir histórico de la lucha de López Obrador Sí, el discurso de él está enfocado desde el principio. en el combate a la corrupción. Y justamente si su enemigo inmediato es Peña Nieto, y Jesús, tú lo has dicho muchas veces, la firma del gobierno de Peña Nieto. Fue la corrupción. Ahora, yo te iba a preguntar, Calderón puso sobre la mesa constantemente el tema de la inseguridad, del narcotráfico. Era lo que escuchábamos regularmente en los discursos de Felipe Calderón. Enrique Peña Nieto tenía algún tipo de frase que tú recuerdes, alguna palabra en su discurso. ¿Y qué tanto es el discurso de Andrés Manuel López Obrador diferente al que estos dos mandatarios estaban realizando en ese punto en particular? Sí, bueno, hay que partir del hecho de que el discurso del presidente Enrique Peña Nieto siempre fue muy pobre, ¿no? A diferencia del de Calderón, que siempre fue mucho más estructurado y demás, el de Peña Nieto siempre fue muy pobre y tenía muletillas que eran previsiblemente salidas de un grupo de enfoque y demás, ¿no? O sea, que eran así como medio robóticas. Pero cobraban. Exacto, y era mover a México y se enfocaba en básicamente guiones, ¿no? En ese sentido, y hablando del tema de seguridad de Felipe Calderón, Andrés Manuel ha logrado hacer algo muy interesante. Ha puesto la corrupción por encima de todos los temas. Es decir, la corrupción es el eje del que sale todos los temas y la forma en la que aborda seguridad. Habla de salud, educación. Todos los temas parten de una raíz podrida en su forma de ver México y de entender la historia mexicana, que es la corrupción. Y aunque señala que en los últimos 36 años la corrupción ha sido particularmente fuerte, también la señala como origen de todos los momentos en donde ha habido una crisis mexicana, ¿no? Él habla del periodo del porfiriato como un periodo particularmente corrupto, habla de los conservadores que se opusieron a la reforma como un periodo corrupto, de aquellos que traicionaron a Madero, corruptos. Es decir, todos los enemigos que él plantea en la narrativa tienen un común denominador que es la corrupción. Y que mucha gente lo ve así. Ahí sí, como diría Peña, es por la corrupción. Es por la corrupción. Pero fíjate, eso es lo que a mí siempre me ha llamado la atención, lo platicamos en la otra ocasión, Gerardo, contigo. Ese vínculo de Andrés Manuel con la gente, de que entiende el tema que a la gente le importa. Y el mexicano en general, tú nos corriges, tú eres el experto, pero el tema completo de la corrupción siempre es algo que le impacta, es algo que el mexicano tiene muy presente. También. Claro, entonces ese vínculo verbal de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué tanto pesa en su relación con la gente? ¿Qué tanto lo identifica a la gente como alguien cercano? A diferencia, lo decías, bueno, el caso de Enrique Peña Nieto, pues sí, Peña Nieto incluso estaba tan estructurado que nosotros en los medios ya sabíamos cuándo iba a terminar Peña Nieto. Sí. Ya sabíamos la frase, señores y señoras. En ese momento tú sabías que ya iba a acabar, ¿no? Y en el caso de Calderón, ¿qué tanto ese tema, ese discurso de la violencia no permeaba igual a las personas, aun y cuando el tema de la violencia te impacta también diariamente, ¿no? Y te impacta también directamente. En este afán que tiene el presidente de la pedagogía política, él encontró en la corrupción una forma de transmitirle a la gente cuál era el origen de sus males, ¿no? Hace muchos años, cuando, digamos, la economía era una economía más directa con la gente, uno podía entender que le iba mal porque hubo una sequía, porque hubo una nevada, porque hubo un cambio climatológico, guerras. Pero ahora que las relaciones de poder y relaciones económicas son tan complejas, a veces, digamos, pensemos en las personas marginadas, en las personas del campo, en las personas... Ellos ven una buena cosecha, pero sin embargo les sigue yendo mal. Entonces eso es inexplicable, no tiene sentido. Y el presidente ha logrado transmitir la idea de que les va mal debido a la corrupción, ¿no? Entonces ha logrado posicionarla como el enemigo a vencer. Y cuando vemos, por ejemplo, las palabras que están asociadas a corrupción, hicimos un análisis que mide el nivel de asociación entre las palabras. Las palabras que más asocia a corrupción son no permitir, la corrupción de arriba, los actos de corrupción, los delitos de corrupción ya serán graves. El principal problema de México es la corrupción
Y hay una cuestión bien interesante. Cuando habla de corruptos, no de corrupción, sino de corruptos. La palabra más asociada en su discurso es tecnócratas. Entonces, Anda. le da exactamente, y la segunda, conservadores, y la tercera, neoliberales. Entonces, le pone nombre y apellido a quiénes son los corruptos. O sea, el problema es la corrupción, hay que abatirla y demás, pero hay unos que son los corruptos y son tecnócratas, conservadores, neoliberales. Políticos, hipócritas, o sea, ahí haciendo un vínculo de que además de corruptos son hipócritas. Y ya después hay algunas otras palabras como traficantes y demás, pero señala al enemigo, digamos, en abstracto y después a los enemigos en concreto. Es un doble golpe, ¿no? Es un doble golpe. O sea, los mide y después los remata porque les termina de asignar quién es el responsable de este problema. Como te decía Jesús, esta narrativa de la corrupción, ¿qué tanto la podemos aguantar? ¿Qué tanto la puede estirar? Construye muy bien porque construye a partir de una gran historia, pero ¿hasta qué punto puede aguantar esto? Mira, hay dos cuestiones aquí interesantes. Él mismo ha dicho que es, digamos, la vara con la que quiere ser medido. Su misión como presidente es principalmente acabar con la corrupción. Es difícil entender qué significa eso, porque la corrupción no es una variable que se mida de forma directa, ¿no? La pobreza, temas de salud, de inseguridad, hay formas de medir de maneras bastante directas esos temas. Sin embargo, la corrupción, pues muchas de las medidas son de percepción, ¿no? Y ya vemos que tanto en las últimas encuestas y también en la que salió son hace encuestas medio de años, expertos. que son encuestas de expertos y demás, pues no le ha ido tan mal, ha roto la tendencia a la negativa que venía, ha avanzado poco, pero ha avanzado. Pero será difícil que eso se logre transmitir como el logro del gobierno, ¿no? Si él quiere ser medido a partir de que acabó con la corrupción, tiene que ser una percepción generalizada que probablemente no va a venir de indicadores, probablemente sí van a ayudar algunas luchas frontales, algunas detenciones, algunas medidas como el combate al outsourcing, ¿no? Que se empiece a percibir en el ambiente. Y hay cosas simbólicas como el tema de que no viaje en un avión distinto, de que uno puede ir a los aeropuertos y encontrarse a funcionarios de primer nivel viajando en cualquier vuelo comercial y demás, cosas que no eran tan común, empiezan a mandar mensajes. Creo que no va a ser suficiente, pero sí creo que ese va a ser el tema por el cual él quiere ser medido y que al final del sexenio es lo que se le podrá recriminar o no. Que a él justamente le puede mucho cuando lo tratan de acusar de corrupción. Sí, eso ¿no? ya calienta. Sí, eso ya calienta. Es importante cómo a cada problema que el presidente ataca, cuando le pone el caso de la corrupción, gana el apoyo de la gente. Si es el huachicol, pero es que había corrupción. Está bien. Oye, el avión, pero es que había corrupción, está bien. Las medicinas, pero hay corrupción, entonces está bien. Te voy a dar un dato interesantísimo de lo que acabas de mencionar. Hicimos un análisis parecido al de la ocasión anterior, en donde tratamos de medir en qué días fue más importante la palabra corrupción. Como menciono, prácticamente todos los días habla de corrupción, entonces es difícil de pronto identificar en qué día sí carga un peso importante. El 15 de febrero de 2019 fue uno de ellos, combate al huachicol. El 12 de marzo, combate a corrupción en universidades. El 23 de mayo, invitó al director del Seguro Social, Zoe Robledo, para hablar de cómo la corrupción ha afectado el sistema de salud y cómo venciendo la corrupción se va a tener un mejor sistema de salud. 27 de diciembre, invita a Santiago Nieto para hablar de cómo se está combatiendo la corrupción en los temas financieros. El 15 de febrero, que era Huachicol, invita también a Carlos Ursúa y al director de finanzas del corporativo de Pemex. Entonces, la corrupción es multidimensional en su misión. Exacto. Pues Gerardo, muchísimas gracias por el análisis. Siempre interesante. Jesús, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial y continuamos. Por favor, escríbanos sus comentarios a ver qué opina sobre
el uso de la palabra corrupción por parte